Hola, hola, bienvenidos a esta nueva sesión que se llama Entre Estudiantes. Mi nombre es Juliana Mateus y voy a estar compartiéndoles por aquí cositas más personales respecto a nuestra carrera. Por ejemplo, mi experiencia estudiando y trabajando, por qué decidí estudiar esta carrera, lo mejor de estudiar contaduría, entre otras cosas. Por ejemplo, para este video vamos a hablar de las materias que vemos en contaduría, así que para no dar más rodeos vamos a empezar. Este video lo dividí en dos partes. En la primera les voy a estar hablando de las materias particulares que todo el mundo ve en todas las carreras y cómo aplican en nuestra carrera. Creo que estoy diciendo mucho carrera. Y para la segunda parte del video traje una dinámica, así que quédense todo el video para que vean de qué se trata. Allí les voy a estar hablando ya de las materias puntuales que se enfocan en nuestra carrera. Bueno, si la persona que me esté viendo no ha empezado a estudiar en la universidad, le voy a explicar un poquito cómo funciona todo esto de las materias y matricular y todo el tema. Los ciclos académicos en la universidad se dividen en semestres, que no siempre son 6 meses, a veces terminamos estudiando 4 meses y medio o 5 meses. Para cada semestre la universidad estipula ciertas materias. En el pensum, que es como el horario de toda la carrera, está estipulado que para el primer semestre el estudiante debe ver esto, para el segundo esto, para el tercero esto y así sucesivamente. Entonces creo que en todas las universidades el primer semestre yo me matriculo y ellos me organizan el horario. Yo solo tengo que llegar, mirar en qué salón me corresponde y asistir a la clase. Ya cuando empezamos el segundo semestre tenemos que empezar a organizar nuestros horarios y aquí las personas que de pronto tienen más tiempo y quieren terminar la carrera un poquito más rápido empiezan a adelantar materias, que es traer una materia del tercer semestre o cuarto semestre al segundo, matricularla aquí para adelantar y cuando llegue ese tiempo matricular otra y así van escalando. Eso como un panorama general de lo que es las materias, las matrículas y todo lo demás. Ya para entrar en el tema de este video quiero decirles que probablemente hay unas materias que van a variar dependiendo de la universidad y dependiendo del pensum. Yo les voy a contar mi experiencia, en qué momento las vi, pero puede que en otra universidad, inglés por ejemplo, la vean en el segundo, yo la empiezo a ver hasta el cuarto semestre. Bueno, tenía que empezar este video con matemáticas sí o sí porque quiero dirigirme a esas personas que dejan de estudiar la carrera o se dejan creer cuento de que es muy difícil porque no saben matemáticas. La matemática que necesitamos en contaduría es muy elemental: sumar, restar, multiplicar y dividir, que creo que eso todos lo sabemos. La contaduría o la contabilidad en general es lógica, más que números, más que fórmulas, entender de dónde salen las cosas. Un consejo es que siempre que aprendan algo, por ejemplo fórmulas de nómina, de liquidaciones, sepan de dónde sale cada número, de dónde sale cada fórmula, por qué esa estructura, por qué no otra. Todo esto nos sirve mucho cuando vamos a trabajar ya como auxiliares al principio o como contadores. Bueno, en primer semestre nos encontramos con matemática básica, que todas las carreras la tienen que ver, así que lo que quieran estudiar en el primer semestre van a encontrar matemática básica, que si tienen buenos fundamentos desde el colegio pues no va a ser tan difícil, y las personas que creen que no son tan buenos en esta materia pues ya saben, pueden ir practicando, viendo videos, qué sé yo, para que se vayan preparando. ¿Por qué vemos esta materia? Como les decía, necesitamos desarrollar la lógica, y si bien no vamos a usar una función trigonométrica por ejemplo en nuestra carrera, la matemática sí nos ayuda a ejercitar el cerebro, a ir preparándolo y desarrollar la lógica, que es lo que les decía, necesitamos fundamentalmente. Bueno, el segundo encuentro que tenemos con la matemática en contaduría es en el segundo semestre, que vemos cálculo 1. Hasta ahí llega nuestra relación con la matemática y las ecuaciones y las funciones y todo eso, pero como les digo, no es nada del otro mundo, no es algo por lo que dejen de estudiar una carrera solo por esas dos materias. Ahorita hay muchísimas ayudas. A mí por ejemplo me servían mucho los videos de Julio Profe y el profe Alex cuando estaba viendo cálculo, porque se me dificultaron algunos temas, pero con ellos quedé súper clara. Y ya en tercer semestre vemos una matemática que es enfocada a nuestra carrera y es matemática financiera. Aquí empezamos a ver el movimiento del dinero a lo largo del tiempo, es decir, traer un valor futuro a presente, un valor presente llevarlo a futuro, cómo funcionan las tasas de interés, todo esto para sacar los créditos. Bueno, en fin, matemática financiera nos enseña a escoger entre un negocio u otro dependiendo de cuánta rentabilidad vamos a tener a futuro. Por eso les decía, llevar un valor presente a futuro, que si ahorita yo invierto tanto, cuánto voy a ganar a futuro dependiendo de la tasa de interés y todo lo demás. La siguiente materia de la que les voy a hablar es procesos de lectura y escritura. Esta materia para muchos fue de relleno, para mí fue de mucha ayuda. La mayoría de jóvenes ahorita no se preocupan ni por leer ni por aprender a escribir. Vemos muchas fallas en la ortografía, en redacción de informes,
informes, en fin. Esta materia nos ayuda a ser profesionales integrales, es decir, que sepamos mucho de nuestra carrera, pero por ejemplo, si vamos a presentar unos estados financieros, que no tengamos algún error de ortografía, cositas así. Creo que a mí me sirvió mucho para mejorar unas cosas y otras todavía tengo que mejorarlas, pero no sé si ustedes también ven esta carrera. Mi universidad la tiene y la vemos todas las carreras en primer semestre. Después encontramos inglés, que es otra materia que vemos en todas las carreras. Yo la empiezo a ver a partir del cuarto semestre y va gradualmente inglés 1, inglés 2, inglés 3 y así. Pero las personas que no han ingresado a la universidad y saben mucho inglés, iniciando la carrera pueden hacer un examen donde les homologan y les dicen más o menos en qué nivel de inglés están, para que no tengan que ver esa materia nuevamente si ustedes ya dominan ese tema. Bueno, mi universidad apoya muchísimo el deporte, creo que por eso me gusta tanto, y vemos una materia que se llama cultura física y es enfocada en el deporte, es como la educación física que vimos en el colegio pero en la universidad. Y para terminar estas materias particulares tenemos estadística, que la vemos en quinto y sexto semestre, una estadística básica y otra que es diferencial. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las materias generales que sí o sí debemos ver para poder ejercer nuestra carrera. Para eso traje una dinámica, y es que en este tarrito traje las materias de las cuales les voy a estar hablando. La voy a sacar de una por una aleatoriamente y les voy a estar contando cómo funcionan, qué vemos, de qué se trata, cuándo la vemos, en fin. Así que vamos a empezar. Salió administración. Bueno, en el primer semestre de todas las carreras creo que vemos las materias de introducción, de las cuales se van a ir desplegando más temas a medida que avanza la carrera. Una de esas es administración. Esta materia es totalmente teórica, se empiezan a ver los procesos de administración, las teorías administrativas, empezar a reconocer en empresas qué teorías manejan, la teoría de la burocracia, la teoría X, la teoría Y. Son teorías en las que en la mayoría de los casos los empresarios se basan para fundamentar los principios de su empresa o el desarrollo que van a dar a esta. Esta materia creo que sí puede variar, pero en algún momento de la carrera van a ver otro tipo de administración que no es la primera que vemos en el primer semestre. En mi pensum está administración de producción. Bien, vamos a sacar otro, no se asusten que aquí solo quedan 5 materias, y economía. Bueno, economía la veo 2 veces en mi carrera. El primer encuentro que tenemos con ella es en el primer semestre. Economía y empresa se llama la materia en mi universidad y esta es teórico-práctica. Creería que un 70% teoría, 30% práctica. Aquí empezamos a conocer conceptos de la economía como la demanda, la oferta, el Producto Interno Bruto, la tasa representativa del mercado, cómo funcionan las gráficas, funciones, fórmulas, como es algo que vemos todos los días. Por ejemplo, la subida del dólar, el movimiento del petróleo, la demanda, la oferta, que la demanda es lo que piden los consumidores, nosotros lo que queremos comprar, la oferta es lo que las empresas nos pueden brindar. Cosas como esas son las que se ven en economía. Después la vuelvo a ver en el segundo semestre, que ya es microeconomía, y en esta ya se estudia más a profundidad el comportamiento de las empresas frente a ciertas situaciones y el comportamiento de los consumidores frente a las mismas situaciones. Bueno, vamos con otra materia y costos. Bueno, las materias que les estoy contando ahorita, que son las que están en este tarrito, la mayoría son de línea. ¿Qué son las materias de línea? Para los que no están relacionados con la universidad y todo este tema, hay materias que van por un mismo caminito. Por ejemplo, economía, la veo en el primer semestre, ¿verdad? Pero si yo la pierdo, si yo no paso esa materia, no puedo seguir a microeconomía. Entonces es obligatorio pasar esta para poder acceder a la otra. Lo mismo pasa con costos. Tengo que pasar costos 1 para poder ver costos 2. Lo que les recomiendo 100% es que no cancelen ninguna materia, de verdad. Esfuércense mucho para aprender, para aprovechar y no tener que repetir ninguna materia porque se atrasan mucho. En serio, no cancelen materias, no pierdan materias. Y bueno, volviendo a costos, la empezamos a ver en el tercer semestre, o mi universidad la empiezan a dictar a partir del tercer semestre. Aquí es un 20% teoría, 80% práctica. Vemos los costos que intervienen en un solo producto, aprender a diferenciar cuáles son directos, cuáles son indirectos, poder calcular el valor de un producto incluyendo todos los costos que a veces no se tienen en cuenta, por ejemplo la electricidad, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta. Todos estos conceptos se empiezan a ver ahí y también nos enseñan a hacer un estado de costos. La materia que sigue es costos 2, que la veo en cuarto semestre. Bueno, vamos por otra. Legislación. Bien, en contaduría vamos a encontrar 2 legislaciones, legislación laboral y legislación comercial. Bueno, las materias de legislación son de mis favoritas, de verdad que aprendí muchísimo. Legislación laboral y legislación comercial las vi en segundo semestre y las dos van como muy de la mano.
En legislación comercial vemos todo lo que es comerciantes, contratos, tipos de contratos, quién es un comerciante, cómo ser un comerciante y ese tipo de cosas basándose en el Código de Comercio. Pero es muy chévere empezar a profundizar en esos movimientos que se ve que hacen en las empresas, por ejemplo las sociedades, que vemos nombres como Empresa X SAS, Empresa Pepito LTDA, no sabemos qué significa eso, ahí empezamos a ver cómo sé cuando una empresa es LTDA o una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas, todo eso. Y bueno, en legislación laboral, ya como su nombre un poquito nos indica, es todo lo relacionado con empleador y empleado. Los beneficios del uno, los beneficios del otro, obligaciones, aquí vemos un poquito de liquidación, prestaciones sociales, basándose también en la normativa que rija en el país que esté. Bueno, ya nos faltan dos y son las más importantes para mí, mis favoritas. Y contabilidad. Por supuesto, contabilidad. Contabilidad es la materia principal, la vemos desde el primer semestre hasta el último semestre. Y bueno, en el primer semestre nos encontramos con una contabilidad básica, elemental, suavecita, la que yo les resumí en 4 videos que van a encontrar en mi canal también, que es la teoría, la relación con el plan de cuentas, contabilizar asientos simples, contabilizar asientos compuestos, un poquito de estados financieros y terminamos con la hoja de trabajo, que por cierto, si hay algún estudiante de contaduría que me esté viendo, quiero que me cuenten en los comentarios si ustedes también han visto hoja de trabajo. En la hoja de trabajo como que se une todo lo que aprendimos en el semestre y es la prueba de si aprendió o no aprendió. Esta materia empieza a aumentar gradualmente, pasamos a contabilidad financiera 1, después contabilidad financiera 2, después contabilidad financiera 3 y así. En cada una se va profundizando en ciertos temas. Por ejemplo, mi universidad está organizada y en contabilidad financiera 1 vemos todo lo que hace parte de los activos. Resulta que tanto el activo como el pasivo, como el patrimonio, como el ingreso tienen infinidad de cuentas y de movimientos diferentes. Entonces, en contabilidad financiera vimos todo lo que era activos, cómo hacer un arqueo de caja, cómo hacer una conciliación bancaria, cómo manejar un inventario, cómo medirlo, cómo amortizar, cómo depreciar las maquinarias. Depreciar hace referencia a, por ejemplo, que yo compro hoy un televisor, en 2 años ya no va a valer lo mismo, entonces ¿cuánto vale en ese momento? El manejo de cartera también se ve, también vimos CDTs, no recuerdo qué más vimos, pero es eso, en función todo al activo. Después en contabilidad financiera 2 empezamos a ver lo que es todas las cuentas del patrimonio, cómo funcionan, cómo manejar las deudas de una empresa, cómo contabilizarlas. Aquí empezamos a ver nómina, que es inicialmente una deuda con los empleados, las provisiones de nómina y los impuestos, que también son una deuda. Ya en contabilidad financiera 3 vemos lo que es el patrimonio, todo lo que sea relacionado con patrimonio, saber cuándo da una utilidad, cuándo da una pérdida y todo eso. Bueno, por último tenemos a fiscal, que también es de mis materias favoritas. La empecé a ver en segundo semestre y estaba Fiscal 1, Fiscal 2, Tributaria 1 y Tributaria 2. En Fiscal 1 nuevamente es como una introducción, algo suavecito, se ven todos los impuestos por encima, la normatividad, cómo se contabiliza y hasta ahí. En Fiscal 2 ya empezamos a ver a profundidad cada impuesto, cuáles son las condiciones para cada uno. Empezamos a ver cómo funciona la autorretención, el régimen simple de tributación, que es un régimen nuevo en Colombia, quiénes son los grandes contribuyentes, quiénes son los responsables de IVA, quiénes no. Vemos también las sanciones en las que incurrimos si no pagamos a tiempo o presentamos los impuestos. En fin, ya tributaria 1 y tributaria 2 son los niveles más altos y allá ya empezamos a ver cómo sería declarar, cómo sería presentar una declaración, cuáles son los formularios, entre otras cosas, claro, quedamos listos para manejar los impuestos de una empresa. Y bueno, aquí no incluí las selectivas, que creo que así también se maneja en todas las universidades, y hay unas selectivas complementarias y unas selectivas de profundización. En las selectivas de profundización encontramos Excel, software contable, algo que nos aporte o nos apoye más para nuestra carrera. Hay personas que escogen electivas de profundización que sean por allá de lectura o cosas así que son relativamente fáciles para no complicarse en el semestre, pero lo ideal es que escojamos algo que vaya afín, o sea, acorde a nuestra carrera, pues para capacitarnos mejor. Y ya por el lado de las selectivas complementarias también varía dependiendo de la universidad. Por ejemplo, en la mía tenemos temas como seguridad y salud en el trabajo, relaciones interpersonales, buena comunicación, gestión empresarial, pero en este caso yo sí decidí usar las selectivas complementarias para aprender algo nuevo en medio de este proceso académico. Por ejemplo, el semestre pasado escogí cine literario como para que haya una materia que me saque de mi zona de confort, de lo que siempre estoy viendo, y fue una experiencia chévere. Y bueno, estas son las materias que vemos los estudiantes de contaduría. Si están interesados en empezar a estudiar esta carrera, los felicito, es la mejor.
Pero ya saben, pueden ir leyendo desde ya sobre los temas que yo les comenté para que se vayan socializando con todo esto y les vaya mucho mejor. Y bueno, así termina el video de hoy. Recuerden que en este canal pueden encontrar ayuda para los estudiantes de contaduría, desde explicación de ejercicios hasta temas como los que vimos hoy, y suscribirse en el botón rojo de abajo para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.